Hola iglesia, este es un momento especial para orar al Señor, así que te invito a que por medio de esta alabanza cantes conmigo el Rey. Amén. Santo, incomparable Dios, tu gracia postrado me encontró. Soy perfecto, mas yo te ofrezco mi quebrantado corazón. Eres santo, con el cielo canto. Santo, poderoso, tuyo es mi clamor. Santo es tu nombre, oh Dios. Santo es tu nombre, oh Dios. Recibe el sonido, cielo y tierra unidos, cantan santo eres tú. Y si te exalta, haz que arda en mi alma una pasión por ti, Jesús. Recibe el sonido, cielo y tierra unidos, cantan santo eres tú. Y si te exalta, haz que arda en mi alma una pasión por ti, Jesús. Tómame en las manos que hicieron los cielos,
Hállame en la gracia que me redimió, del lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Eres Rey, de rodillas proclamo tu gloria, y de pie, sin temor, ahora puedo cantar. Del lodo me saco, mis pasos afirmó, su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Gracia que derrotó para siempre la muerte y quitó toda mi vergüenza y dolor. Partió el velo en dos, la piedra Él movió, Jesús se levantó, junto a Él me sentó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró, la muerte Él venció, mi pecado borró, y tu gracia triunfó, y tu gracia triunfó, y tu gracia triunfó, y tu gracia triunfó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste
mi pecado borró y tu gracia triunfó. Hola, qué gusto volvernos a encontrar como todos los domingos, alabando, adorando al Señor. Yo espero que hayamos adorado al Señor con todo nuestro corazón, por medio de las canciones que entonamos hace un momento. Y para eso le voy a pedir el favor que abra su Biblia en el Salmo 81 y solo vamos a leer 2 versículos. Versículos 1 y 2 dicen de la siguiente manera: al director musical sígase la tonada de la canción del lagar, Salmo de Asaf. Canten alegres a Dios nuestra fortaleza, alábenlo con regocijo al Dios de Jacob. Entonen salmos y toquen la pandereta, la lira y el arpa melodiosa. Y hoy hemos cantado, hemos adorado. Yo espero que hayamos también con nuestras palmas hubiéramos exaltado a nuestro Señor, porque Él es grande, porque Él es digno, porque Él es el Señor. Quiero darle la bienvenida a este culto y vamos a continuar con nuestra serie La caída del pueblo de Dios, y hoy veremos el tema Dios cumple sus amenazas. Oremos a Dios. Amado Padre Celestial, gracias por este tiempo que nos has concedido como iglesia en medio de la pandemia, de podernos reunir a la distancia en nuestras casas, Señor, podernos unirnos como familia en cada casa, pero también como familia espiritual, por medio de las redes sociales, por medio de este canal, Señor. Yo te pido y te suplico que uses esta palabra para hablarnos, que haya disposición en nuestro corazón de oírte, que por medio de tu Santo Espíritu tu voz, Señor, sea potente en nuestro corazón y nos convierta y nos vuelva hacia ti, Señor. Habla a cada hermano, a cada hermana, Señor, y habla también a cada amigo que todavía no se ha rendido al señorío de Cristo Jesús. Te pido que tu Espíritu Santo dé vida por medio de esta tu palabra, en Cristo Jesús. Amén y amén. El adolescente era difícil, de esos adolescentes rebeldes que no hacen caso, que desafiaba a sus padres. Entonces él tenía un amigo y el amigo se le acercó y le preguntó, le dijo: venga, ¿usted por qué es así con sus padres? Y yo veo que sus padres son amorosos, son tiernos, incluso son complacientes con usted. ¿Usted por qué los trata así? Entonces el adolescente rebelde le contesta a su amigo: es que mis padres siempre me prometen que me van a castigar y nunca lo hacen. Entonces yo ya me acostumbré y por eso yo me los paso por la galleta, porque yo sé, en últimas, que ellos nunca lo van a hacer. Permítame decirle algo: Dios no es así. Dios como Padre y Dios como juez del universo en ninguna manera es así. Dios no se parece a esos padres. Definitivamente Dios no es así. Prometió que sacaría a su pueblo de Egipto, a su pueblo Israel, y lo sacó con mano poderosa. Prometió que les entregaría la tierra prometida y Canaán fue de ellos. Prometió que enviaría al Mesías y el Mesías vino. Prometió que se levantaría entre los muertos y Jesús se levantó, Jesús resucitó. Prometió que volverá a recogernos y lo hará. Claro que sí. Prometió que nos daría la vida eterna, el cielo, para los que nos rindamos a su señorío, y lo cumplirá. También prometió que habrá condenación eterna para los que no se sometan a Cristo Jesús, también lo cumplirá. Y en lo que nos atañe a la predicación de hoy, prometió que su pueblo iría al cautiverio y lo cumplió. Así fue. Permítame decirle algo: Dios cumple no solo sus promesas de bendición, sus promesas de cuidado.
Dios también cumple sus amenazas. Dios también cumple sus advertencias. Por eso en el fascinante estudio que estamos teniendo, y bueno, también duro estudio que estamos teniendo de los 2 libros de Reyes, hoy vamos a ver en nuestra serie La caída del pueblo de Dios el siguiente tema: Dios cumple sus amenazas. El problema es que hay muchos cristianos que, como no ven de inmediato el castigo, el cumplimiento de la amenaza o de la advertencia del Señor, entonces piensan que Dios es como esos papás alcahuetes que nunca va a actuar. Eso nunca va a pasar. Dios sí va a actuar. Claro que sí. De hecho, eso es lo que nos registra el segundo libro de Reyes en el capítulo 17. Rápidamente lo vamos a leer. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículos 1 al 23. Dice así: En el año 12º del reinado de Acaz, rey de Judá, Oseas, hijo de Elá, ascendió al trono de Israel y reinó en Samaria 9 años. Este es el último rey del reino del norte, ¿sí? Del reino de Israel. El último rey. Dice que reinó en Samaria 9 años. Versículo 2. Hizo lo que ofende al Señor, aunque no tanto como los reyes de Israel que lo habían precedido. O sea, no fue tan malo, no fue tan perverso. Salmanasar, rey de Asiria, atacó a Oseas. Lo hizo su vasallo y le impuso tributo. Más tarde, el rey de Asiria descubrió que Oseas lo traicionaba, pues éste había enviado emisarios a So, rey de Egipto, y además había dejado de pagarle el tributo anual. Por eso, el rey de Asiria mandó arrestarlo y lo metió en la cárcel. Después invadió el país entero, marchó contra Samaria y sitió la ciudad durante 3 años. En el año 9 del reinado de Oseas, el rey de Asiria, después de conquistar Samaria, deportó a los israelitas a Asiria y los instaló en Jalad, en Gozán, que está junto al río Jabor, y en las ciudades de los medos. Todo esto, vea, escuche, todo esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de Egipto, librándolos del poder del faraón, rey de Egipto. Adoraron a otros dioses y siguieron las costumbres de las naciones que el Señor había expulsado delante de ellos, como también las prácticas que introdujeron los reyes de Israel. Además blasfemaron contra el Señor su Dios, y donde quiera que habitaban se construían altares paganos, desde las torres de vigilancia hasta las ciudades fortificadas, y en cada colina y bajo todo árbol frondoso erigieron piedras sagradas e imágenes de la diosa Será, y en todos los altares paganos quemaron incienso, siguiendo el ejemplo de las naciones que el Señor había desterrado delante de ellos. Fueron tantas las maldades que cometieron, que provocaron la ira del Señor. Se lo repito, finalizando el versículo 11, fueron tantas las maldades que cometieron, que provocaron la ira del Señor. Rindieron culto a los ídolos, aunque el Señor se lo había prohibido categóricamente. Por eso el Señor les dio esta advertencia a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y videntes. Vuélvanse de sus malos caminos, cumplan mis mandamientos y decretos y obedezcan todas las leyes que ordené a sus antepasados y que les di a conocer a ustedes por medio de mis siervos los profetas. Con todo, no hicieron caso, sino que fueron tan tercos como lo habían sido sus antepasados, que no confiaron en el Señor su Dios. Rechazaron los decretos y las advertencias del Señor y el pacto que Él había hecho con sus antepasados. Se fueron tras ídolos inútiles, de modo que se volvieron inútiles ellos mismos. Y aunque el Señor lo había prohibido, siguieron las costumbres de las naciones vecinas. Abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios. Vea, todos, no unos. Abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios. Y se hicieron 2 ídolos fundidos en forma de becerro y una imagen de la diosa Será.
se postraron ante todos los astros del cielo y adoraron a Baal. Sacrificaron en el fuego a sus hijos e hijas. Practicaron la adivinación y la hechicería. En fin, se entregaron a hacer lo que ofende al Señor, provocando así su ira. Por lo tanto, el Señor se enojó mucho contra Israel y lo arrojó de su presencia. Solo quedó la tribu de Judá. Pero aún Judá dejó de cumplir los mandatos del Señor su Dios y siguió las costumbres que introdujo Israel. Por eso el Señor rechazó a todos los israelitas, los afligió y los entregó en manos de invasores y acabó por arrojarlos de su presencia. Cuando el Señor arrancó de la familia de David a los israelitas, estos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Jeroboam, por su parte, los alejó del camino del Señor y los hizo cometer un gran pecado. De hecho, los israelitas imitaron todos los pecados de Jeroboam y no se apartaron de ellos. Finalmente el Señor arrojó a Israel de su presencia, tal como lo había anunciado por medio de sus siervos los profetas. Así pues, fueron desterrados y llevados cautivos a Siria, donde hasta el día de hoy se han quedado. En este pasaje, el escritor bíblico narra que por seguir la idolatría de las naciones vecinas, de las naciones cananeas, por rechazar la voz de los profetas y por haber rechazado el pacto y las advertencias que el Señor les había dado, Dios determinó juicio sobre el reino del norte, entregándolos a la cautividad asiria. De eso se trata este pasaje. Y yo quiero que usted guarde, y va a ser, digamos, la verdad transversal de esta predicación. Guarde esta verdad en su corazón. No hay un estado neutro delante de Dios. No lo hay. O estoy con Dios o no estoy con Dios. O sea, no hay un estado de que medio puedo estar con Dios, medio puedo estar con el mundo, medio puedo ser santo, medio puedo ser pecador. No, eso no. No hay un estado neutro delante de Dios. Y el principio teológico en este pasaje es que Dios cumple sus amenazas. Es el título de la predicación. Dios cumple sus amenazas. Cuando Dios da unas advertencias, es porque las va a cumplir, mis amados. Debemos prestarle mucha atención. No debemos engañarnos porque no hayamos visto el cumplimiento de las advertencias del Señor. No debemos extrañarnos de que finalmente se cumplan. Así que el propósito de esta predicación es, mis amados, una voz de alerta sobre los peligros de no escuchar al Señor, sobre los peligros de endurecernos en nuestro corazón, sobre el peligro de que la dureza nos lleve a la depravación. Todo esto producto del pecado. Es que cuando la iglesia le pierde el temor al pecado, mis amados, ya no hay esperanza. Debemos estar muy pero muy atentos a lo que el Señor nos va a hablar hoy. Quiero que nos veamos en Israel, en el reino del norte. Dios cumple sus amenazas. ¿Cuándo las cumple Dios? Digamos, ¿qué alertas debo tener yo en mi vida para cuidarme, para decir, oiga, estoy en una posición peligrosa delante del Señor? Escuche lo siguiente. Dios cumple sus amenazas cuando hay, número 1, sordera. Y bueno, de una vez les digo, vamos a ver 3 puntos. Y los 3 puntos es SOS. Porque SOS es la señal pidiendo auxilio. Es una señal diciendo, estamos en peligro de muerte. SOS. Esa señal son las que envían, se enviaban antiguamente las embarcaciones, los pilotos de aeronaves, cuando tenían problemas serios. SOS. Estamos en peligro, vengan a salvarnos. Entonces,
vamos a ver las 3 señales, SOS, para que si usted ve eso en su vida, usted diga, estoy en peligro, Señor, sálvame, y usted acuda a Cristo, y usted le pida al Señor que toque su corazón, que no lo deje seguir en el pecado, que no lo deje seguir en la maldad. Entonces, la primera señal la primera situación por la cual Dios cumple sus amenazas es la sordera. Dios cumple sus amenazas cuando hay sordera. Vea, le voy a leer el versículo 12 y 13 del capítulo 17. Rindieron culto a los ídolos, aunque el Señor se lo había prohibido categóricamente. Por eso el Señor les dio esta advertencia a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y videntes. Vuélvanse de sus malos caminos, cumplan mis mandamientos y decretos y obedezcan todas las leyes que ordené a sus antepasados y que les di a conocer a ustedes por medio de mis siervos los profetas. ¿Lo ven? Dios hablando por los profetas, Dios diciéndole a este pueblo, vuélvase, arrepiéntase, cambie. Pero ellos no lo hicieron. Escuche lo siguiente, no hay un estado neutro delante de Dios. O escuchamos a Dios o somos sordos a sus palabras. O escuchamos a Dios o somos sordos a sus palabras. No existe el estado intermedio. No lo hay. No existe el estado neutro. En Colombia hay cerca de 7 millones de personas que padecen problemas auditivos. 500,000 son sordos totales. Bueno, es nuestro deber orar por esta población que sufre, ¿cierto? Pedirle al Señor que los ayude, que de alguna manera les dé la capacidad para desarrollarse en la vida, que su vida no sea tan complicada. Nosotros debemos orar por los sordos. Preparando el mensaje pensé en 2 personas que tienen esta discapacidad y oré por ellos. Y, amada iglesia, oremos por los sordos. Pero escúcheme lo siguiente. Es triste ser sordo, pero es más triste no querer escuchar a Dios. Se lo repito. Es triste ser sordo, pero es más triste no querer escuchar a Dios. Eso fue lo que le pasó al reino del norte. Ellos cerraron sus oídos al Señor. No quisieron escuchar al Señor de adrede. No lo quisieron hacer de adrede. Israel, nos está mostrando el escritor bíblico, no es inocente. El libro de Reyes y los libros anteriores nos muestran a un pueblo que no oye a su Dios porque se tapan los oídos para no oírlo. La historia del pueblo de Dios es la historia de un padre que le habla a su hijo, pero que su hijo no quiere escucharlo. En el jardín del Edén, Dios le habló al hombre, y a juzgar por los hechos nos damos cuenta que el hombre no escuchó, la pareja no escuchó. En el monte Sinaí, Dios con voz tronante le habló a todo el pueblo de Israel. Dice la escritura que ellos temblaban de miedo, le dijeron a Moisés, vaya usted, hable con Dios, vaya usted, escuche a Dios y nosotros entonces después lo escuchamos a usted y le obedeceremos. Pues tampoco escucharon a Dios por medio de la palabra de Moisés. De hecho, el gran mandamiento se conoce como el Shema. ¿Ustedes recuerdan qué es el Shema? El Shema es Deuteronomio 6, 4 al 5, y significa literalmente escucha, porque esa es la palabra con que inicia el Shema. Shema Israel, Adonai, ¿cierto? Es el único Dios. El Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Dice así el gran mandamiento: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es decir, Dios estaba llamando a Israel para que lo amara. El pacto que Dios concertó con Israel era un pacto de amor, pero su pueblo no amó a Dios. ¿Y saben por qué no lo amó? Porque no lo escuchó. Yo creo que las mujeres entienden muy bien esto. Las mujeres saben muy bien
la relación que hay entre amar y escuchar. Muchas mujeres, a pesar de tenerlo todo, se sienten tristes, miserables, adoloridas, porque sus esposos no las escuchan. Es que escuchar es una manifestación de amar. Escuchar es una manifestación de amar. En este pasaje, el escritor bíblico, al darnos las razones por las cuales el Señor decretó la caída del reino del norte, es decir, Israel, afirma que fue por la sordera del pueblo para con su Dios. El pueblo de Israel no quiso escuchar al Señor. Los versículos 12 y 13 que acabé de leer nos muestran cómo el Señor les había hablado. Les había dicho categóricamente que no rindieran culto a los ídolos. Ahí lo dice en el versículo 12. Les había hablado por medio de los videntes y los profetas. Dice, todo, le mandé profetas, le mandé videntes para que les hablaran y ustedes no escucharon. Les había hablado por medio de la ley de Moisés. Dios mismo les había hablado. Vean, el Señor había entregado la ley mosaica aproximadamente en el año 1491. Los teólogos, los eruditos fechan en ese momento cuando Dios entrega el decálogo y toda la ley, 1491 a.C. Y la caída del reino del norte, que está siendo aquí escrita, fue en el 722, 721 a.C. Es decir, unos 770 años, el Señor duró insistiéndoles, hablándoles a este pueblo sordo que lo escuchara. Generación tras generación, durante 770 años, el Señor les habló, el Señor les envió profetas, el Señor les envió caudillos, el Señor puso a gente que les reprendiera, que les corrigiera, pero Israel sufría de sordera, no quiso escuchar a Dios. Piense por un momento en la sociedad en que vivimos. ¿Será que nuestra sociedad escucha a Dios? ¿Ustedes qué creen? ¿Será que nuestra sociedad, la sociedad actual, escucha a Dios? Claro que no. La sociedad está sacando y silenciando la voz de Dios de todas sus instituciones. En todas las instituciones de la sociedad se está silenciando la voz de Dios, la está rechazando. La sociedad colombiana se está empecinando en esto. Lamentablemente ha querido silenciar la voz de Dios en la escuela, en los hospitales, en las cárceles, en los consejos municipales, en las alcaldías, en las gobernaciones, en el Senado, en las altas cortes. No queremos, nuestro país, somos culpables de ese pecado. Nuestro país no quiere escuchar la voz de Dios, quiere silenciar la voz de Dios, pero ese pecado no es propio de Colombia, es de todas las naciones. En Estados Unidos, por ejemplo, el gobernador actual de Nueva York, Andrew Cuomo, refiriéndose a la caída de los contagios por coronavirus, por COVID-19, hizo las siguientes declaraciones. Escuchen lo que dijo el gobernador del estado de Nueva York. Él dijo así: el número ha bajado porque nosotros bajamos el número. Dios no hizo eso, la fe no hizo eso. ¿Qué tal? Y eso no es un caso aislado. Son muchos los gobernantes que hablan con arrogancia y con altanería, queriendo sacar a Dios de sus países, de sus instituciones. ¿Qué esperanza tiene entonces este mundo que no quiere escuchar a Dios? Escúcheme, la esperanza de este mundo es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Cristo Jesús es la esperanza de este mundo, pero me temo que a la iglesia le está pasando lo mismo que a Israel. Lo mismo que le pasó al reino del norte. Dios puso a Israel como luz para las naciones. Las naciones deberían ver a Israel y decir: el Dios de Israel es el Dios verdadero, qué leyes justas, qué nación, cómo avanza, cómo crece, porque Dios está con ellos, ellos se someten a su Dios. Pero Israel no hizo eso.
Y eso está pasando también con la iglesia. Ya no hay diferencia entre la vida de un creyente y la vida de alguien que no cree en el Señor, que no cree en Cristo Jesús. Por lo tanto, estamos expuestos al mismo castigo que Israel. La historia se está repitiendo. Quiero decirle algo. A Dios le duele que su pueblo no lo escuche. A Dios le duele. Se lo quiero compartir. Vea, hay un salmo que deja oír el palpitar del corazón de Dios. Este salmo yo lo escuché hace muchos años, lo escuché en una predicación y capturó mi atención, capturó mi corazón. Vamos a ver, vamos a escuchar los latidos del corazón de Dios. Salmo 81, versículos 8 al 11. Dice así: escucha, ¿sí? De lo que estamos hablando. Escucha, pueblo mío, mis advertencias. Pareciera que hubiera sido escrito en el momento antes de la cautividad. Escucha, pueblo mío, mis advertencias. ¡Ay, Israel! Si tan solo me escucharas, no tendrás ningún dios extranjero, ni te inclinarás ante ningún dios extraño. Mandamiento número 1 del Decálogo y mandamiento número 2. Versículo 10 dice: yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Abre bien la boca y te la llenaré. Pero mi pueblo no me escuchó. Se lo leo nuevamente. Pero mi pueblo no me escuchó. Israel no quiso hacerme caso. Este último versículo que le leí, el 11, la Reina Valera lo traduce así. Me parece más bonito como lo traduce la Reina Valera. Dice así: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. ¿Logran ver el corazón de Dios? Pueden ver cómo Dios amaba a su pueblo, pero su pueblo se ensordeció de adrede. Pueden ver cómo Dios se sintió despreciado por ese pueblo al que tanto amaba. Esa es la historia del pueblo de Dios. Y por eso fue que el pueblo de Dios cayó. Es que estamos estudiando la caída del pueblo de Dios. Escuche lo siguiente. El problema de no escuchar es problema del corazón. El problema de no escuchar es problema del corazón. Eso aplica para con Dios, eso aplica para con la esposa, eso aplica para con los hijos, eso aplica para con el amigo. El problema de no escuchar es problema del corazón. Y vea lo que dice el versículo 12 de este Salmo 81, que está totalmente conectado con el pasaje. Dice: por eso, conector, por eso los abandoné a su obstinada voluntad, para que actuaran como mejor les pareciera. Es decir, Dios los entregó a su obstinación. ¿No me quieren escuchar? No me escuchen. De hecho, escuche lo siguiente. Dios cumple sus amenazas cuando hay, número 1, ¿qué le dije? Sordera. Pero también Dios cumple sus amenazas cuando hay obstinación. La segunda, obstinación. ¿Recuerdan? S-O-S. Obstinación. Sordera y obstinación. Leamos el versículo 14 y 15 de segundo libro de Reyes, capítulo 17. Dice así: con todo, no hicieron caso, sino que fueron tan tercos como lo habían sido sus antepasados, que no confiaron en el Señor su Dios. Rechazaron los decretos y las advertencias del Señor y el pacto que Él había hecho con sus antepasados. Se fueron tras ídolos inútiles, de modo que se volvieron inútiles ellos mismos. Y aunque el Señor lo había prohibido,
siguieron las costumbres de las naciones vecinas. No hay un estado neutro delante de Dios. O le hacemos caso al Señor o somos unos rebeldes. Así, mis amados, o sea, no existe un punto medio. O usted le hace caso al Señor, le obedece, o usted es rebelde. No hay punto intermedio. Eso no existe. Delante de Dios no hay puntos intermedios. La palabra aquí que dice, fueron tan tercos, esa palabra tercos, en el hebreo es la palabra que se pronuncia así, kachá. Y significa literalmente en el hebreo ser denso, ser duro, ser cruel, ser severo, ser obstinado. Eso es lo que significa esa palabra, kachá. La Reina Valera tradujo esta expresión así: endurecieron su cerviz. O sea, no me agacho, o sea, Dios queriendo que Israel agachara la cabeza, que se humillara, que se arrepintiera, llamándolos, y ellos, no, o sea, Dios haciendo esto y ellos haciendo esto. Ellos fueron obstinados, tercos, se endurecieron para con Dios. Pregunto, ¿qué pasa cuando los padres le dicen lo mismo una y otra vez a su hijo, pero su hijo no les hace caso? ¿Qué pasa? Bueno, llega el momento en que esos padres le dicen a su hijo, ¿sabe qué? Haga lo que quiera, pero no bajo mi techo. Llega ese momento. Sí, se agota la paciencia. Eso mismo fue lo que le pasó a Israel. Eso mismo le sucedió. Por favor, mire los versículos 14 y 15. Mírelos ahí en su Biblia y subraye, por favor, las siguientes palabras, si le gusta subrayarla. No hicieron, subraye fueron, subraye no confiaron, subraye rechazaron, subraye se fueron tras, subraye se volvieron y subraye siguieron. Le pregunto, ¿qué nos indican estas palabras? ¿Qué nos muestran? No sé si usted logra notarlo. Son verbos, son acciones, acciones voluntarias, acciones premeditadas, acciones intencionales. Eso se llama obstinación. O sea, el libro de Reyes, que en el original es un solo libro, no dos, uno solo, que fue aproximadamente escrito en el año 550 antes de Cristo, es decir, 170 años antes de la caída de Samaria, perdón, después de la caída de Samaria, 170 años después, nos está mostrando que la caída de Israel, del reino del norte, la caída de Samaria, es producto, ¿cierto? Es producto de la obstinación, fue producto de la terquedad. Y esto se le está escribiendo a esa generación que ya regresó de la cautividad, a los israelitas que regresaron de la cautividad, no los de la cautividad siria, sino los que regresaron de la cautividad babilónica. Se les está escribiendo al pueblo de Dios para que no volvieran a cometer los mismos pecados. Este libro fue inspirado por el Espíritu Santo para que nosotros como iglesia, diría el apóstol Pablo, no nos apasionemos por lo malo, no sigamos los pasos de este Israel obstinado, de este Israel rebelde. O sea que el escritor nos está haciendo ver que el juicio de Dios para con su pueblo Israel, el juicio de Dios fue totalmente justo. Justo, o sea, Dios no actuó con injusticia. Israel se apartó del Señor de puro capricho. Sabe muy bien, o sea, Israel sabía muy bien lo que el Señor quería que hiciera. Se lo había dicho por la ley, se lo había dicho por medio de los profetas. Pero para colmo de males ellos no lo hicieron y decidieron hacer exactamente lo contrario. Como cuando un hijo rebelde
sabe qué es lo que más le disgusta a su papá, qué es lo que más le ofende, qué es lo que más le duele, y dice, de mala lo voy a hacer, ¿y qué? Así actuó Israel. Una pregunta importante en este pasaje. ¿Por qué Israel fue sordo y obstinado? La S y la O que hemos visto. ¿Por qué Israel fue sordo y obstinado? Bueno, ya se lo dije, porque no quiso escuchar. Pero también hago la siguiente pregunta. ¿Por qué Israel no quiso escuchar? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque había mucho ruido en sus corazones. Estaban plagados todo el reino del norte de ídolos. Y los cultos idolátricos y las voces de los ídolos pareciera ser que eran más agradables a los oídos de los israelitas. Quiero decirle algo. Examine qué voz está escuchando su corazón. Examine qué voz está escuchando su corazón. El otro día le decía a alguien lo siguiente: ¿a usted no le preocupa no desear escuchar los devocionales y los cultos que le envía la iglesia? Porque esta persona cree amar a Dios, cree que tiene comunión con Dios, pero no hace ni siquiera el mínimo esfuerzo, porque es mínimo, ni siquiera se tiene que desplazar a la congregación, el mínimo esfuerzo de ver los cultos. Le pregunto ¿a usted no le preocupa sacarle el cuerpo a las cosas de Dios? Uy, qué fastidio, ay, qué plan de lectura, qué devocional, ay, también son canciones, en esa iglesia sí son canciones mandando tanto, mejor me salgo del grupo. ¿A usted no le preocupa eso? ¿A usted no le preocupa ser obstinado? ¿Es usted de los que deja el culto para última hora? ¿O para el lunes o para después? ¿O ni siquiera los escucha? Escúcheme lo siguiente. Si hay algo que nos satisface más que Dios, eso es nuestro ídolo. Mis amados, pues por pura lógica, ¿cierto? Si algo me satisface más que el mismísimo Dios, ese es mi ídolo. Quiero decirles algo muy fuerte, pero es necesario. La obstinación de corazón no solo trae juicio, la obstinación es el juicio. Se lo repito. La obstinación de corazón no solo trae juicio, la obstinación es el juicio. Por eso en el versículo 12 del Salmo 81 dice así: por eso los abandoné a su obstinada voluntad, para que actuaran como mejor les pareciera. O sea, cuando la gente peca y peca y peca y ya no siente dolor en su corazón, mis amados, eso podría ser un juicio de abandono. Dios ya dejó el capricho a esa persona. Vean, estos días le he ayudado a mi esposa en la cocina, sí, aunque algunos no lo crean. Le he ayudado a mi esposa en la cocina. En 2 ocasiones solamente le ayudé a fritar unos patacones. Y yo estaba ahí fritando los patacones y le dije a mi esposa: oiga, mi amor, bueno, yo no le digo mi amor, yo le digo niña. Oiga, niña, ¿usted no siente el calor? Y ella se sonrió y me dijo: ¿cuál calor? Yo le dije: pues el calor del fogón, eso se bota un calor impresionante en el abdomen. Y entonces me di cuenta que no, ella no lo siente. ¿Sabe por qué no lo siente? Porque está acostumbrada, pues todos los días, al estar en la estufa, todos los días cocinando, pues ella ya se habituó al calor. Lo mismo le pasa al cristiano cuando se habitúa al pecado. Se vuelve obstinado. Y como no ve el juicio inmediato de Dios, cree que lo puede seguir haciendo y que no va a pasar nada. Qué triste, ¿no? Qué dureza. Escúcheme, amado, amada, escúcheme esto. No es normal que las parejas cristianas peleen. No es normal. Uno escucha: ay, pero ¿qué pareja no pelea? No, eso no es normal. Nunca lo vea como normal. No es normal que los cristianos digan mentiras o digamos mentira. Eso no es normal. No lo acepte como normal.
No es normal que los cristianos digan groserías o participen de chistes groseros. Eso no es normal. No es normal que los cristianos vean basura en Netflix o en cualquier otro canal, otra página de internet. Eso no es normal. No es normal que los cristianos consuman pornografía. Eso no es normal y la lista podría continuar. Si usted ve esos pecados o cualquier otro como algo normal, cuídese. Usted está cayendo en obstinación. Les he mencionado dos cosas, dos actitudes que desatan, ¿cierto?, la amenaza de Dios, que hace que la amenaza y la advertencia de Dios se cumpla. Cuando hay, ¿qué? Con la S, sordera, y cuando hay obstinación. Número 3, cuando hay sevicia, con S, ¿no? Sevicia. Voy a leer los versículos 16 y 17. Dice así: abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios y se hicieron 2 ídolos fundidos en forma de becerro y una imagen de la diosa Aserá. Se postraron ante todos los astros del cielo y adoraron a Baal. Sacrificaron en el fuego a sus propios hijos e hijas. Practicaron la adivinación y la hechicería. En fin, se entregaron a hacer lo que ofende al Señor, provocando así su ira. No hay un estado neutro delante de Dios. O somos sensibles de corazón o somos crueles. No hay un estado intermedio. Se dice que un homicidio es con sevicia cuando existe crueldad excesiva que además de la intención de matar, causa la muerte haciendo sufrir atrozmente a la víctima con padecimientos innecesarios a la realización del fin. O sea, hay maldad en extremo, hay deleite en extremo, quiero causar daño en extremo. Eso es sevicia. Esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel. El reino del norte no solo se apartó del Señor, sino que se apartó de tal modo que fue peor que los pueblos que Dios había expulsado de Canaán. La historia del pueblo de Israel y de toda la Biblia es un tratado contra la idolatría. Y aquí vemos que el escritor está diciéndonos que Israel fue a la cautividad asiria porque se opuso a la ley de Dios. De hecho, el escritor entre líneas nos está mostrando que Israel faltó a los 2 primeros mandamientos de la ley de Dios. ¿Cuáles son? No tendrás dioses ajenos además de mí y no te harás imagen para adorarlas. Imágenes de otros dioses. Ese era el fundamento sobre el cual descansaba toda la santa ley de Dios. Sin embargo, Israel violó el pacto, pero lo violó con sevicia. Es decir, no fue algo accidental, no fue algo esporádico, no fue algo casual. Israel, el pueblo de Dios, actuó con dolo, alevosía y sevicia. Los 2 ídolos que hace aquí mención el escritor bíblico son, no sé si lo recuerdan, los 2 ídolos que construyó Jeroboam, el primer rey del reino dividido, del reino del norte. Jeroboam construyó al norte, es decir, en Dan, construyó un becerro de oro para que no fueran a Judá a adorar, pero también al sur de su reino, en los límites, en Betel, allí construyó otro becerro de oro, levantó una imagen de la diosa Aserá. Todo eso lo hizo Jeroboam y Israel, todo el reino del norte, siguió en esa misma línea. Dice que no se apartaron de los pecados de Jeroboam. Dios había dicho 3 cosas muy claras en los primeros 2 mandamientos. Había dicho, no tendrás dioses ajenos. Israel, por su parte, se entregó a dioses ajenos voluntariamente. El Señor había dicho, no te harás imágenes y no te postrarás ante ellas. ¿Qué hicieron los israelitas? Construyeron imágenes
y se postraron, se arrodillaron ante esas imágenes. O sea, ellos fueron en el camino totalmente opuesto a lo que Dios les había dicho, pero fueron aún mucho más allá. Dice aquí este pasaje que ellos quemaron a sus propios hijos, a sus dioses, a las imágenes que habían levantado. Esta es una alusión que nos está mostrando que aparte de los 2 becerros y de la diosa Será, también habían levantado la estatua a Molot, el dios Molot, para quemar niños. Incluso, aunque aquí no lo muestra este pasaje, también se nos dice en la escritura que mujeres compasivas se cocinaron y se comieron a sus propios hijos. ¿Cómo les parece? O sea, Israel cayó hasta en canibalismo. Se deleitaron en la adivinación, en la brujería, en la hechicería. Quisieron tener el poder sobrenatural sin depender de Dios, como lo vimos en la predicación anterior. Creyeron que ellos mismos podrían ser sus propios dioses, controlando su futuro. Pero escúcheme, Dios cumplió su amenaza. Dios finalmente cumplió sus advertencias. Algunos dirán, hey pastor, esto creo que se está equivocando con nosotros. Nosotros somos cristianos, nosotros no actuamos con sevicia. Bueno, permítame decirle que yo estoy predicando este pasaje porque está en la palabra de Dios y número 2, porque fue escrito para nosotros. Hace parte de la revelación de Dios para la iglesia. Para este pacto fue escrito, aunque hace parte del antiguo pacto, allí hay principios y palabra de Dios para nosotros en el nuevo pacto. Le pregunto a usted, ¿la iglesia actual ha caído en sevicia? ¿Ustedes qué creen? ¿Será que la iglesia actual ha caído en sevicia? Bueno, escúcheme lo siguiente. Una cosa es robar, y está mal, muy mal robar, pero otra cosa es robar usando el nombre de Dios. ¿Cómo puede ser que haya pastores, predicadores, superapóstoles, profetas, que se están enriqueciendo con el sudor y la sangre de la feligresía? Eso se llama sevicia, robar con sevicia, con extrema maldad. Una cosa es caer en el pecado de la inmoralidad sexual. Claro que sí, está muy mal, muy pero muy mal, Dios lo prohíbe. Pero otra cosa es usar la posición de liderazgo cristiano para abusar de mujeres, de adolescentes, de niñas. Y eso ha pasado en la iglesia cristiana. Eso es sevicia. Una cosa es practicar la injusticia, pero otra cosa es ser injustos, escudándonos en la Biblia o escudándonos en una identidad cristiana. Ay, sí, yo soy cristiano, me presento ante las personas para defraudarlas, para quitarles, para aventajarme. Eso es actuar con sevicia. Una cosa es no honrar a los padres. Es pecado, la palabra de Dios nos ordena a honrar a los padres, pero otra cosa es hacerles de adrede doler el corazón. Otra cosa es insultarlos, otra cosa es maltratarlos, golpearlos, echarlos a la calle y abandonarlos cuando están en la vejez. Eso se llama sevicia. Una cosa es caer en el pecado de la fornicación o del adulterio, pero otra cosa es vivir en la fornicación o en el adulterio y acudir al aborto para tapar estos pecados. Eso es sevicia, eso es maldad en extremo. Como para que sepa que la predicación es para nosotros. Pregunto, ¿cómo reaccionó el Dios que es 3 veces santo ante la sevicia de Israel? ¿Cómo reaccionó Dios? Voy a leerles 2 de Reyes 17:18. Dice así: por lo tanto, el Señor se enojó mucho. Por favor, léalo conmigo. Si quiere, alce la voz ahí conmigo. Por lo tanto, el Señor se enojó mucho contra Israel y lo arrojó de su presencia. Solo quedó la tribu de Judá. Vea, hay cristianos
que creen en un falso Dios. Hay cristianos que creen en un Dios que nunca reaccionará frente al pecado. Estos versículos son es demasiado claro, porque nos está mostrando no solo la emoción de Dios, no sé si lo notó, que Dios se enojó mucho, no se enojó poco, no se enojó medianamente, Dios se enojó mucho. Pero no solamente nos muestra la reacción emocional de Dios, ¿cierto? Sino que también nos muestra la acción como tal. Lo que Dios ejecuta, dice que lo arrojó de su presencia. Dios se enoja y Dios arroja de su presencia. Para los que no lo sabían o para los que no creen. Para los que no creen en el infierno. Dios se enoja mucho y Dios arroja de su presencia. Hay cristianos que creen que pueden hacer y deshacer con su pecado y que Dios nunca hará nada. Ese no es el Dios de la Biblia. Escuche lo siguiente. Dios primero abandonó a su pueblo a su capricho para después abandonarlo a su justo castigo. Dios primero abandonó a su pueblo a su capricho para después abandonarlo a su justo castigo. Yo he visto cómo Dios ha dejado a los que se han rebelado contra Él. En mi peregrinaje cristiano he podido ver eso. Como pastor, como consejero, he tenido que escuchar pecados escandalosos, como usted no se imagina. En consejería los he tenido que escuchar. De gente supuestamente de Dios, de pastores, de líderes. Pecados terribles, como usted no se imagina. Porque Dios abandona. Dios abandona. Mis amados, predico este sermón con temor y temblor. Yo le digo al Señor en mis oraciones, guárdame hasta el fin. Ayúdame hasta el fin. Yo no quiero ser arrogante. Yo no quiero ser pedante. Yo no quiero malutilizar las verdades de la seguridad eterna para autoengañarme, para tratarme pasito. No creo que las doctrinas de la gracia de Dios sean para que abusemos de la gracia de Dios. Escuche lo siguiente. La noche del 14 de abril de 1912, el Titanic envió varios mensajes SOS. Varios mensajes. Ninguna de las embarcaciones de alrededor acudieron. Algunos dicen, y creería yo que fue cierto, que los constructores del Titanic dijeron que estaba tan bien hecho y con tan buenos materiales y con tanta ingeniería que ni Dios podría hundir el Titanic. Sin embargo, se hundió. Se hundió. 1513, si no estoy mal, tripulantes del Titanic fallecieron. Nadie acudió al SOS. Mi estimado, si usted ve S, sordera, si usted ve O, obstinación, si usted ve CS, sevicia en su vida, clame al Rey, clame a Cristo. Solo Cristo puede liberarnos a los sordos. Él hace oír a los sordos. Solo Cristo puede capturar el corazón de los obstinados y hacerlo regresar a Dios. Solo Cristo puede cambiar un corazón ya lleno de sevicia. Solo Cristo. Pongamos nuestra mirada en Cristo. No actuemos como el pueblo de Israel. Escúchenme. El problema de muchos cristianos inició cuando dejaron de creer que Dios es un Dios temible. Oremos.
Amado Señor, muchas gracias. Permite que te temamos. Permite que honremos tu santísimo nombre. Guárdanos del mal. Guárdanos de nosotros mismos. Guárdanos de nuestras justificaciones, de nuestras excusas. Guárdanos de nuestra ceguera. Guárdanos de nuestra sordera. Guárdanos de no ver nuestros pecados y de no reconocerlos. Guárdanos de ser tercos, Señor. Guárdanos. Guarda tu iglesia. Guarda mi vida. Guárdanos, por favor. Danos, como promete el nuevo pacto, un corazón que te ame, un corazón que quiera seguir tus mandamientos, un corazón que quiera seguir tus ordenanzas. Danos ese corazón. Yo te pido, Señor, que si hay alguien en esta condición de SOS, te pido que le concedas arrepentimiento para vida eterna, que pueda clamarte con sinceridad, y te pido que tú le salves, porque solo tú eres Salvador. Muchas gracias. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dios los bendiga a todos. Vamos a orar para terminar este servicio al Señor. Señor, en este día te damos gracias por recibir tu palabra. Señor, gracias porque tu palabra, dice Santiago, es un espejo que muestra nuestro corazón, que muestra nuestra vida. Y yo quiero suplicarte, Señor, que esta palabra nos haga reflexionar para que podamos estar siempre alertas y siempre muy pendientes de nuestra vida. Gracias, Señor, porque podemos confiar en que tu palabra es poderosa y en que tu palabra trae a nuestras vidas libertad. Así como dice la Escritura, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Gracias por la iglesia, por nuestros amigos, los bendecimos, Señor, y rogamos que traigas a sus vidas bendición, fortaleza, Señor, y que seas tú, Señor, escuchando el clamor de ellos, los que están quizás enfermos o en necesidad y que han elevado un clamor a ti, Señor. Escucha sus oraciones. Gracias, 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 Señor. Te alabamos y te bendecimos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.